Bienvenidos a Tangente, su podcast de confianza que hoy se transmite desde Catafixia Centro, su librería de confianza en el corazón del centro histórico de la ciudad de Guatemala, en el Pasaje Rubio. Es un gran gusto recibirles a una nueva entrega de esta serie de conversaciones. Mi nombre es Luis Méndez Salinas y estoy muy feliz, muy contento, porque la cordial invitación que le hicimos a nuestra invitada de hoy, la torcida de brazo que le dimos durante varios meses, finalmente rindió frutos. Y es verdaderamente un gusto que hoy nos acompañe la maestra Margarita Kosic Bielman. Bienvenida, Margarita. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a quienes están atrás de esta cámara haciendo toda la producción y que decidieron en buena onda venirse a la zona 1, a Catafixia, a filmar este número especial. Y gracias por la torcida de brazo, todavía me duele, de varias personas. Sí, es que era necesario, era importante, y que hoy tengamos a esta hija predilecta de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos, de la Universidad Nacional Autónoma de México, para hablar de un momento importante, trascendental, en el traslape entre lo que hemos entendido como la historia antigua mesoamericana y lo que se nos ha enseñado como propiamente ya nuestra historia, ¿verdad? Pero si algo ha quedado claro en esta serie de programas es que nuestra historia es bastante más remota y más honda, tiene muchas más raíces de las que tradicionalmente nos han enseñado. Así que, Margarita, bienvenida. ¿Cómo te va? ¿Cómo te trata la vida? Muy, muy bien. Fíjate que ahorita que dijiste nuestra historia, yo siempre objeto a eso. ¿Puedo empezar a platicar sobre eso de una vez? No, que yo siempre discuto cuando alguien dice nuestra historia, porque yo creo que son muchas historias y que más bien deberíamos de empezar a decir nuestras historias. Y una de las discusiones que se han dado ahorita en todas estas conmemoraciones que han habido de los 500 años, ha quedado visible que todos venimos y todas venimos de diferentes lugares y todas entendemos diferente esa historia que nos enseñan en la escuela. Entonces creo que este es un buen momento para empezar a reflexionar que todos podemos tener diferentes identidades y todos podemos tener diferentes historias y no por eso somos menos guatemaltecos. Correcto. O menos mesoamericanos. Correcto. Hoy estaremos hablando de muchas cosas que no hemos tocado aún, de muchos temas puntuales que no hemos tocado aún con tanta profundidad en esta serie de conversaciones. Por ejemplo, las dimensiones políticas y cómo se entiende el territorio en relación a los distintos grupos étnicos que lo ocupan, el papel importante de contingentes de mujeres en la historia, en las historias, y la migración, la escritura. Así que quédense, por favor, que esta va a ser una gozada. Yo quisiera empezar preguntándote, como lo hemos hecho con todas y todos los invitados de esta serie de conversaciones, cómo llegaste a la arqueología, cómo la arqueología se volvió una opción en tu vida personal. Fíjate que es muy curioso porque yo creo que pues estos programas que estaba escuchando, todos dicen así como, no, que yo cuando era pequeño vi este programa o leí este libro o me fui a pasear con mi tío o con no sé quién y no sé qué, y desde chiquitos sabían que querían ser arqueólogos. Yo no sabía que existía la arqueología. O sea, yo nací en la zona 7 y de hecho mi mamá nos llevaba con mi hermana a pasear a Camino al Juyú. Y nos tirábamos de los montículos y era lo máximo, íbamos a volar barriletes y todo. O sea, esa era mi relación con un sitio arqueológico sin saber que era un sitio arqueológico. Y luego, cuando estaba en el colegio, ya en quinto bachillerato, pues todo empieza esa presión que te echan de vamos a ir a hacer deben de ir a hacerse el examen a diferentes universidades para ver qué van a estudiar, y yo no tenía pero ni idea qué era lo que quería estudiar. Lo que sí tenía claro era que no quería ser ni médica, ni abogada, ni contadora, ni nada que tuviera que estar en una oficina sentada. Entonces, nuestra maestra de Historia del Arte empezó a llevar a diferentes personalidades culturales guatemaltecas y llevó a una arqueóloga. Y esta arqueóloga, que no me recuerdo su nombre, y que no la volví a ver, que eso es lo más curioso del mundo,
así que probablemente no era arqueóloga, pero pues esta arqueóloga llegó y nos empezó a contar la arqueología de la ciudad de Guatemala. Y en ese momento, pues caí en cuenta que Caminar Juyú es el lugar a donde yo iba a tirarme de chiquita, a resbalarme, que era lo mejor, es uno de mis recuerdos más bonitos de la niñez. Era un sitio arqueológico, que había gente que había vivido ahí, y que de hecho mi casa estaba en una zona donde todavía era esa zona arqueológica. Y que este acueducto que está por el aeropuerto, que ese también había sido parte de estas grandes construcciones antiguas. Y entonces dije, eso sí quiero saber más, porque no sé nada. Y entonces en ese momento empecé a averiguar dónde había carrera de arqueología y antropología, porque entonces cuando ya fui a la del Valle y a la San Carlos, que es donde tienen estas carreras, descubrí la antropología también, y entonces dije, bueno, entonces quiero ser antropóloga o arqueóloga. Y de hecho me inscribí en antropología y un año después me cambié a arqueología en la Universidad de San Carlos de Guatemala, que gracias al cielo era área común, así que no tuve que repetir nada. Como ustedes ya saben, querida audiencia, uno de los propósitos de este programa no es nada más que, digamos, se introduzcan a la historia a través de las conversaciones que tenemos, sino también que se acerquen a los libros. Y los libros que nosotros solemos proponer como bibliografías que acompañan estos episodios los pueden encontrar en Librería Sofos, que se encuentra en el segundo nivel de Plaza Fontavela en la zona 10. Es bien interesante cómo hay una metáfora que usa Asturias en el inicio de las leyendas de Guatemala, referente a Guatemala como este lugar de ciudades que se construyen sobre ciudades enterradas, así capa sobre capa. Y la curiosidad que eso genera, ¿verdad? Ha sido una constante entre la gente que ha escuchado esta serie de programas y que nos ha comentado cosas, como el asombro ante este acontecimiento, digamos, que estamos cotidianamente conviviendo con restos materiales, físicos. Nuestras casas están sobre las casas de un montón de gente que sucesivamente a lo largo del tiempo ha ocupado este mismo lugar. Y ese asombro como el origen de muchas vocaciones, ¿verdad? en este ámbito de la arqueología guatemalteca. Vos, pero también ahorita reflexionando sobre todas esas cosas, o sea, yo sí me acuerdo que mi mamá, cuando éramos chiquitas, ella, o sea, tenemos un jardín así súper grande y mi mamá hacía un hoyo para echar toda la basura orgánica. Y en esos hoyos salía obviamente obsidiana, pero yo en ese momento no tenía ni idea de qué era esa piedra. Una amiguita abrieron un hoyo en su casa y salieron pedazos de vasijas. Ahora digo, claro, seguramente era un incensario. Es ese tipo de relación que tampoco nos enseñan en el colegio, que aprendemos que la arqueología está en Petén y en el Museo Nacional, en la zona 13, porque por supuesto que había ido en una excursión del colegio, que nos llevan a casi todo mundo aquí, de excursión con mi colegio al Museo de Arqueología y Etnología de Guatemala, pero no te enseñan esa relación, esa otra relación que existe con los seres vivos y no solo la élite. Uh-huh. A lo largo ya de tu carrera como arqueóloga, vos has tenido chance de realizar un montón de trabajos de distinto tipo, desde la excavación en distintas áreas arqueológicas de Guatemala y más recientemente el trabajo con documentos, con textos, con todo este nivel, vamos a decir, simbólico, historiográfico también de la Mesoamérica antigua. Yo quisiera que empezáramos a entrar en materia en términos de cómo se entiende el territorio mesoamericano en los umbrales de la época colonial. Es decir, hemos sido partícipes, vamos a decir, hemos sido testigos de esta larga historia mesoamericana que se hunde en la oscuridad del tiempo y que hacia el inicio del siglo XVI enfrenta, diríamos, la perturbación más trascendental, ¿verdad?, de su desarrollo histórico. ¿Por qué? Porque hay un choque con otro mundo, algo que casi nos cuesta imaginar en el presente. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando en la Mesoamérica de los inicios del siglo XVI
en términos del desarrollo social, del desarrollo cultural, de todas estas áreas? En la escuela de historia te piden hacer prácticas arqueológicas, 4 prácticas arqueológicas de campo. Y yo decidí hacer esas 4 prácticas arqueológicas en diferentes regiones de Guatemala. Porque hay mucha gente que decide solo hacerlo en Petén y hacen sus 4 prácticas en Petén y está súper bien. Yo decidí ir a la costa, al altiplano, al oriente y al Petén. Y todo lo que se desconoce de la costa y del altiplano y del oriente es increíble. Si ustedes creen que no saben nada de Petén, pues no sabemos, los arqueólogos sabemos casi nada de estas otras regiones. Y entonces eso me lleva a mí a cuestionarme también lo que hacemos los arqueólogos y cómo lo hacemos. Y entonces me voy, después de hacer mi licenciatura, me voy a México a trabajar documentos en náhuatl, porque casi nadie trabaja poblaciones nahuas antiguas en Guatemala. De hecho, casi nadie sabe que esas poblaciones existieron. Y eso me lleva también entonces a empezar a cuestionarme estas poblaciones nahuas que habitaron lo que ahora conocemos como Guatemala, de dónde vienen y cuál fue su proceso. Y entonces empiezo a leer sobre el posclásico, que es de lo que ustedes ya vieron, los que vieron los otros capítulos, el capítulo de Víctor Castillo, que él hace toda un resumen muy, muy bueno, Víctor es muy bueno, sobre el posclásico. Y hay muy poca bibliografía sobre este cambio del posclásico a la época ya del choque, de la invasión, y luego qué es lo que pasa con estas sociedades. Entonces, pues quiero aprovechar también que estamos en la librería, hice una selección de libros de las que voy a empezar a contarles, que están aquí, que ustedes pueden venir a consultar y mejor sí a comprar a su biblioteca de confianza. Valga el comercial. Valga el comercial. Y entonces, es muy poco común también tener arqueólogas y arqueólogos que trabajen documentos históricos. Yo me he dado cuenta que durante toda mi carrera las dudas que tengo, o sea, las cosas que yo digo, esto todavía nadie sabe nada, eso es lo que me interesa a mí y esas son mis dudas de investigación al final. Y uno de los libros que a mí me gustó mucho y que con los que empecé en esta búsqueda es el de George Lovell, que trabajó en el caso de los Cuchumatanes, y se llama Conquista y Cambio Cultural, la Sierra de los Cuchumatanes de Guatemala, 1500 a 1821. Nuestro patrocinador Madera San Miguel ofrece soluciones integrales de productos y servicios de madera y para madera, dirigida a fabricantes de muebles y usuarios de productos de madera. En San Miguel ustedes encontrarán cortes precisos y personalizados para satisfacer sus necesidades de diseño. Además, San Miguel le brinda servicios de torno, dando forma a la madera con maestría y atención al detalle. Visiten cualquiera de las tiendas que San Miguel tiene por todo el país para recibir asesoría o a la página web sanmiguelmadera.com. Y George lo que hace es justo hablar de cómo era esta composición de las sociedades desde 1500 solo en los Cuchumatanes, porque eso hay que tener mucho cuidado. Ahorita les cuento por qué. Y cómo esos pueblos multiétnicos llegan hasta 1821 y a dónde se desplazan y cuál es su movimiento. Entonces, con la pregunta también que hace Luis, tenemos que tener muy claro que Mesoamérica no era lo que conocemos ahora como Mesoamérica. Los pueblos que vivían en estos territorios en el siglo XVI, principios del siglo XVI, no se llamaban México, no se llamaban Guatemala, no se llamaba El Salvador, no se llamaba Honduras, no se llamaba Nicaragua, no se llamaba Costa Rica, etcétera, etcétera, sino que cada quien tenía el nombre de su población. Y habían algunas ciudades que eran más grandes, más estructuradas, que dominaban a otros y que le pedían a estos otros pueblos que tributaran. Entonces, por eso hay que tener muchísimo cuidado con utilizar esos términos que nacen a partir del siglo XIX y usarlos para el siglo XVI. O sea, eso a mí me parece un error. Y que también Víctor lo mencionó en su charla sobre el posclásico y hablaba de la mexicanización. Yo no estoy de acuerdo con el término mexicanización para las poblaciones mayas del siglo XVI o finales del siglo XV,
porque cuando a uno le dicen mexicanización, pensás en México, el país, y algunos piensan México, el centro de México, la ciudad de México, que se llamaba Tenochtitlan. Y la influencia de todas esas poblaciones que ahora están en México, no viene solo de México, Tenochtitlan. Y acordémonos también está México, Tlatelolco. Entonces hay muchos lugares que no hemos tomado en cuenta y que este término de mexicanización invisibiliza todas esas otras poblaciones. Es como que estuviéramos enfrentándonos a un problema de unidad de medida. Es decir, la dimensión política, la conciencia política identitaria de cada uno de estos grupos es bastante más acotada que la dimensión nacional que se va a inventar y que se va a montar sobre las conciencias políticas, étnicas, históricas también de las distintas poblaciones, ¿va? Cómo el territorio y la historia se vinculan para darle sentido de unidad, de pertenencia a un grupo humano mucho más manejable, vamos a decir, que esta abstracción bastante más cercana en el tiempo, que son los nacionalismos de los siglos XVII, XVIII, ¿verdad? Interesante eso. Justamente, ¿qué podemos entender? Es algo interesante que para estos momentos y en adelante vamos a poder como tener los aportes, digamos, de un montón de disciplinas. Digamos, en esta serie de conversaciones del pasado presente hemos estado bastante arqueológicos, ¿verdad? Y ahora la posibilidad de echar mano de un montón de datos de distintas disciplinas, de la historia, de la etnohistoria, del análisis, vamos a decir, literario, simbólico, va a ser más frecuente. ¿Qué nos dicen los datos que tenemos al día de hoy de estas poblaciones que habitan el territorio hoy llamado Guatemala? Casualmente, tengo acá, es que ahorita con tu pregunta me estaba pensando cuántos arqueólogos o arqueólogas escriben en realidad. Y yo creo que de la academia en general, los arqueólogos y arqueólogas escribimos muy poco. Pues nosotros nos enseñan, y de hecho puedo decir que nos enseñan a hacer las cosas prácticas, a estar en campo, a poder analizar el material, cerámica, obsidiana, a poder dar cronologías, pero no nos enseñan a dejar en un libro todo lo que nosotros estamos viendo en campo. Y los encargados de hacer eso son las y los historiadores, que son quienes más escriben y quienes más explotan todo eso, como George Lovell, que entonces, o como, bueno, otros autores, porque este es un caso, por eso decía qué casualidad, porque el libro siguiente que pueden comprar aquí es el de Diego Vázquez Monterroso, y él trabaja una región en el Quiché, y él es arqueólogo. Él estudió en la Universidad del Valle, hizo su licenciatura aquí y ahorita está, bueno, después nos encontramos allá en México, él estuvo estudiando una maestría en México y luego ahora está en Edimburgo, ¿verdad? Si no estoy mal, haciendo un doctorado en Edimburgo. Y yo lo que le aplaudo mucho a Diego también es que está trabajando no solo la parte arqueológica de alguna región, de una parte del Quiché, sino que también se mete a trabajar con textos indígenas, textos escritos por poblaciones antiguas en idioma quiché, y también se va a hacer trabajo de campo antropológico con estas poblaciones. Entonces, para mí, eso es una de las cosas que hay que aplaudirle mucho a Diego, particularmente, y los datos que Diego da también de la oralidad que existe en estas comunidades es increíble. Y Diego le gusta mucho trabajar con organización política, así como lo dice su título, Heterarquía de Yamac, Organización Social entre los Quichés Occidentales del siglo XV al XXI. Este también es una buena recopilación como esta, porque es de largo alcance, de largo data, de unas poblaciones en particular, y algo que hay que tener mucho cuidado, que a nosotros nos encanta hacer, es, digamos, si yo leo el de Lovell y entiendo cómo es la organización política de los cuchumatanes, creo que así es la organización política de todos los pueblos. Si yo leo el libro de Diego y digo, así es la organización política de esta parte de Quiché, así es toda la organización política de todos los pueblos,
Y no es así, no es tan fácil. Es mucho más complicado toda la organización política que existía desde la época prehispánica hasta la actualidad. Y si uno en la actualidad se va a hacer campo a diferentes comunidades indígenas, te das cuenta que no es normal, o sea, que no es normal, que no es igual, perdón, y que en realidad es algo muy occidental tratar de homogenizar a todas las culturas antiguas. Y entonces viene lo mismo de decir la historia, la memoria, como que es solamente una, y eso no lo estamos viendo ni en arqueología ni en los textos indígenas de esos periodos. PariSmart es una pastillita que va a operar en ustedes dos milagrosos efectos. Uno, cuidar su hígado a largo plazo, y dos, evitarles los inconvenientes de pasarse de copitas una noche cualquiera. Así que les invitamos a usar PariSmart. Lo consiguen en su Super 24 o en su farmacia de confianza, y por un precio muy módico pues va a tener buenos resultados. Y bueno, y justo en el año 1519, ese año, esa fecha es bien importante para en el largo, ¿cómo es? En la perspectiva larga, digamos, del tiempo en estos territorios es fundamental. ¿Qué sucede en ese momento? Bueno, en 1519 es el choque, invasión, ha recibido muchos términos, la llegada, porque hay muchas posturas sobre todos estos eventos, pero pues es el momento que dos mundos les toca enfrentarse y conocerse, descubrirse. Los españoles llegan, que además no son solo españoles, venían de Italia, venían de Portugal, llegan a la península de Yucatán. Otra vez les recuerdo que esto es Mesoamérica. Yo les hablo de Mesoamérica y por eso me gusta empezar también en 1519, porque es todo un proceso. Y además los pueblos indígenas del actual Guatemala sabían que eso estaba sucediendo. ¿Y por qué sabían que estaban estos extranjeros ingresando a los territorios mesoamericanos? Porque todo estaba conectado. Todos estaban emparentados, todos sabían de la existencia de los otros pueblos indígenas, desde lo que ahora es México hasta al sur de Mesoamérica, de Centroamérica. Y entonces todos estaban atentos a qué estaba sucediendo. Sabían que habían llegado los extranjeros y que estaban empezando a adentrarse al territorio mesoamericano. Entonces, en 1519 empieza el nombre más común y más conocido de esa época es Hernán Cortés, pero no es el único, por supuesto. Lo que yo le aplaudo a Hernán Cortés en su búsqueda de nuevos territorios por conquistar es que entendió la organización política de los pueblos mesoamericanos y tomó ventaja de eso, por supuesto. Y entonces empezó a hacer alianzas con los otros pueblos indígenas sin conocerlos en su totalidad, pero entendió desde ese momento que necesitaba aliados y necesitaba traductores e intérpretes que le enseñaran cómo era ese mundo. Y entonces, ¿qué empieza a pasar con los pueblos indígenas? Estos extranjeros son extranjeros como habían sido otros extranjeros de otros grupos culturales indígenas en otro momento, solo que de otro color, con más pelo, por supuesto se vestían diferente, pero los españoles estaban igual de impresionados con las poblaciones indígenas. Yo he trabajado este momento también como desde la impresión de estos dos pueblos que se están encontrando, el pueblo mesoamericano y el pueblo español. Cada vez que a mí me dicen esta idea de que los pueblos indígenas se vendieron por espejos y por tonterías, pues no fue así. Esa es la versión que nos han vendido a todos en los libros de texto, pero pues sabemos un grupo de académicos que estamos tratando de derrocar esas ideas porque no fue así. ¿Y qué es lo que pasa? Nosotros nos enteramos por 1519 gracias a las cartas de relación que escribió Hernán Cortés. Pero esa es la versión que nos enseñan en la escuela.
Hernán Cortés y su mejor amigo Pedro de Alvarado, que venía con él y que también escribió unas cartas chiquititas de cómo fue la conquista o invasión de Guatemala y El Salvador. Pero ¿qué pasa con todos los textos indígenas que se estaban también creando en esa época con las otras versiones de qué estaba pasando? Y también por eso ustedes ya se habrán dado cuenta que no solo estamos en la librería, no solo les estamos vendiendo libros, sino que también les tenemos aquí, que sí sale, ¿verdad? El lienzo de Tlaxcala, que es una de las tantas versiones de los indígenas de cómo fue esa conquista-invasión. Entonces, ¿qué pasa? Que a nosotros en el colegio nos enseñan, en las escuelas y los colegios nos enseñan la versión española, la versión que viene escrita en papel, pero no nos enseñan para nada que los indígenas tenían un sistema de escritura, de trasladar la información a otra manera que hasta el día de hoy, puedo decir yo, todavía no la tenemos clara. Y es porque no nos han enseñado y no le hemos dado la importancia que tienen estos otros documentos. Uh-huh. Y eso es bien importante, que esta serie de imágenes, de escenas que tenemos aquí desplegada, digamos, sobre la pared, no es, pero para nada, un objeto, un dispositivo decorativo, ¿va? Aquí hay memoria, aquí hay relato, hay personajes, hay acciones, se está contando algo, pues, ¿verdad? Y en ese sentido es interesante cómo las dos visiones de mundo, la visión mesoamericana, la visión occidental, se empiezan a traslapar también, cómo se empiezan a combinar estos elementos. Y durante muchos años fuimos lo suficientemente miopes para no tomar en cuenta esto como historia, ¿verdad? Sino como dibujitos, ¿no? Que ilustran, pero que no cuentan más. Y eso me parece que es uno de los grandes avances que se han tenido en términos de darnos una imagen un tanto más precisa de este momento tan importante del pasado, ¿verdad? Quisiera, Margarita, que ahondemos un poco en esta idea de las sociedades multiétnicas, ¿verdad? Es decir, hay una conciencia que se ha desarrollado en los pueblos mesoamericanos durante largo tiempo de la existencia de diferencias entre un colectivo y otro, y cómo esos distintos colectivos pueden interactuar de un montón de maneras. Entonces, quisiera que pudiéramos hacer tal vez una recapitulación de cuáles son esas maneras de interacción entre pueblos en esa Mesoamérica pre-1519 y cómo al ingresar, digamos, este grupo humano nuevo se inserta dentro de esa dinámica de la multiculturalidad en el territorio. Sí, que también hablábamos con Luis antes de empezar la entrevista, que eso es una de las cosas que a mí me interesa muchísimo, porque, a ver, si ustedes se han movido entre la frontera, vamos a ponernos así muy, muy en la actualidad. Si ustedes se mueven en la frontera de Guatemala con México, la actual frontera, y caminan, porque ustedes pueden caminar de frontera de lado a lado, se van a dar cuenta que la gente no cambia. No es que esa frontera de país cambie el color de piel, cambie el tamaño de los seres humanos, el acento tampoco cambia, y lo mismo pasa cuando uno está en la frontera con El Salvador y de repente vas al otro lado, y para mí la gente de El Salvador, del occidente de El Salvador, es como que si fuera gente de Jutiapa, de Santa Rosa, de esa parte, de Zacapa, y lo mismo, y toda esa gente que vive en la frontera, que nos enseñaron que es una frontera, que en realidad es una frontera pues un poco imaginada también, son la misma gente, y se casan entre familias de un lado a otro. Yo viví en el occidente de El Salvador, y me movía mucho en la frontera, y ahí me di cuenta también de eso, y ahí surgieron mucho más preguntas de investigación, que son las que yo estoy tratando de resolver ahora con mi tesis de doctorado. Y entonces también estar viviendo en El Salvador, estar viendo esas comunidades que hablaban diferentes idiomas,
me hace a mí cuestionarme qué está pasando en época prehispánica y por qué nos encanta decir aquí está el territorio quiché, aquí está el territorio cachiquel, y entonces si es quiché, solo hablaban quiché. Si este es el territorio cachiquel, solo hablaban cachiquel. Si este es el territorio sutujil, solo hablaban sutujil. Y eso no es lo que estamos viendo tampoco, lo que yo veo en los textos indígenas del siglo XVI y XVII. Lo que yo estoy viendo es que la gente se está casando entre población que hablan diferentes idiomas y que la gente habla diferentes idiomas. O sea que tenemos mucha población que hablaba quiché, cachiquel, sutujil, seguramente hablaban náhuatl. Y entonces, ¿por qué nos sorprende, también regresando a 1519, por qué nos sorprende que una mujer como Malintzin, que es muy importante, hablara oluteco, que era su idioma materno, pero que aprendiera náhuatl y que también aprendiera español? Entonces, eso también nos ayuda para pensar cómo eran las comunidades prehispánicas, todo lo que hemos pasado por alto y todo el racismo que tenemos encima al decir que estas personas solo hablaban un idioma o que estas personas no se movían de aquí a acá y que no conocían a sus vecinos. Nosotros de alguna manera parados en el 2024, con fronteras que más o menos se han mantenido estables, digamos, durante 200 años, tenemos la impresión errónea de que esas fronteras son absolutas y totales, inamovibles. Y si algo nos enseña la historia en el largo plazo, es que no, ¿verdad? Que esas fronteras son bastante líquidas, inestables, que dependen de un montón de factores. Y pensar en justamente estos territorios como los del altiplano, la Boca Costa, incluso la costa de Guatemala en el posclásico, que son susceptibles, digamos, de invasiones, de cambios, de quién controla la producción, el tributo y tal, que los mapas de los pueblos mayas, digamos, de este momento, de finales del siglo XV y principios del XVI, son totalmente cambiantes, ¿verdad? Y en ese sentido, pues, lo que va a suceder después de 1519, ya cuando este ejército aliado, que eso es una cosa interesante, que quiero que planteemos, digamos, se tiene noticia de la llegada de este nuevo grupo al tablero, ¿verdad? Al mapa, y empiezan a generarse alianzas. ¿Cómo es que funcionan estas alianzas? Que van, como digamos, ganando fuerza, haciendo músculo militar, y músculo de sojuzgamiento, para sojuzgar a los pueblos que van encontrando en esa penetración que hay en el territorio. Sí, nosotros en la UNAM yo trabajo no trabajo porque no es trabajo, es gratis, pero tenemos un grupo de colegas que es Federico Navarrete, el historiador, que él sí tiene plaza en la UNAM, en Históricas, y eso nos ayudó muchísimo, y Antonio Jaramillo, que era un compañero mío del posgrado allá en la UNAM, que él es colombiano y que le interesan mucho las relaciones entre Sudamérica y Mesoamérica. Y entonces recibimos un curso, Antonio y yo, con Federico Navarrete, en el que cuestionábamos. Federico es lo máximo porque siempre se anda cuestionando todas las ideas que se nos han enseñado en la escuela relacionadas con el racismo, así que lástima que no tenemos nada aquí de Federico, pero ya voy a empezar a traer cosas de Federico, de México. Y bueno, pues Federico siempre está vinculando el pasado prehispánico con el racismo actual que existe en el caso de México. Y entonces este seminario que recibimos con él era también dar un repaso por textos indígenas que nos abrieran el camino a estas otras versiones de lo que había empezado a pasar desde 1519, ya esta llegada de los extranjeros, y tratar de darle vida a estas otras versiones de la conquista-invasión. Y entonces así nace un proyecto que nosotros denominamos Proyecto del Lienzo de Tlaxcala, en donde pasamos 3 años leyendo todo lo que tenía que ver con el pueblo de Tlaxcala en México, que está cerca de la Ciudad de México, y tenemos una página en internet que les recomiendo mucho, que es lienzodetlaxcala.unam.mx, donde pusimos varias de las versiones
de los tlaxcaltecas sobre estos eventos. Así también en ese proyecto hicimos un videojuego que se llama Yaopan, que es para enseñar toda esta otra versión, que no es la versión ni de Hernán Cortés, ni de Pedro de Alvarado, ni nada. Y también así surgió este documento de divulgación, que es chiquito, que lo escribí yo, de una colección que se llama Atado de Vida, de la UNAM. A mí me escriben, que fue muy chistoso, me escriben diciéndome, y esto lo traigo por lo de las alianzas, ahorita les cuento por qué. Me escribe un historiador del Instituto de Investigaciones Históricas y me dice, mira, tú como sos guatemalteca, te quiero pedir si puedes escribir una biografía de Pedro de Alvarado. Y entonces le dije, sí podría, por supuesto que podría, pero no quiero. ¿Y por qué no quiero? Uno, porque acababa de salir el libro de George Lovell, de Christopher Lutz y Wendy Kramer sobre Atemorizar la Tierra, que a mí ese libro me parece increíble, de estos tres historiadores, y ese también lo pueden encontrar aquí, pero no lo saqué, porque me cae mal la foto de Pedro de Alvarado. No lo quiero ni ver. No lo quiero ni ver. Pero ese está aquí y es un muy buen libro. Y lo que le dije a este historiador, pues él se sacó obviamente de onda, ¿va? Yo le dije, mira, yo podría hacerlo, pero no quiero porque está este libro que es muy bueno, pero además yo quisiera, si me permiten hacerlo, hablar de la esposa tlaxcalteca de Pedro de Alvarado. ¿A qué viene esto? A que las alianzas en época prehispánica las alianzas políticas se daban a través de casamientos, o sea, alianzas familiares. Y eso me lleva también a hablar de este otro libro que a mí me parece increíble, que es de Carlos Freddy Ochoa, y que lo pueden encontrar aquí, que habla sobre la historia de Buenabaja, un pueblo en Quiché. Y uno de los documentos que usa Carlos Freddy, que es una hermosura, que después ojalá se pueda editar, o si lo quieren ver de cerca tienen que venir a comprar el libro, mejor. Sí. Así. Y uno de los documentos que analiza muy bien Carlos Freddy para hablar de esta comunidad quiché es de un matrimonio que existió entre dos hijas de Moctezuma, el gobernante de México Tenochtitlan, con un gobernante quiché. Y entonces es a través de este tipo de alianzas que se hacen alianzas políticas y alianzas comerciales. O sea, lo que vos estabas hablando hace un rato de toda la costa sur y todo lo que pasa ahí es porque era un corredor comercial. Entonces ahí pasaba demasiada gente que hablaba diferentes idiomas, que llevaba diferentes culturas y que se van asentando en estos nuevos territorios, porque ya hay alianzas políticas y alianzas comerciales con pueblos tanto del norte de Mesoamérica como del sur de Mesoamérica. Entonces también, entonces yo en este librito de las princesas tlaxcaltecas, su palabra y su guerra, lo que hago es hablar de esta primera alianza matrimonial que se dio como sucedía en Europa en el siglo XVI y mucho antes, así sucedía también en Mesoamérica. Era todo a través de las alianzas matrimoniales, y aquí hablo de cómo los españoles se casan, o más bien a las princesas tlaxcaltecas les toca casarse con estos hombres extranjeros que no entendían y que tuvieron que aprender a conocer. Uh-huh. Es bien interesante cómo esta dinámica de poder, ¿verdad? Porque al fin de cuentas, una alianza matrimonial lo que busca es unificar poderes. Que en otros casos, por ejemplo, con las divisiones, con las deserciones, vamos a decir, de los ejércitos, lo que hace es que el poder se divide, se diluye. Y en el caso de los matrimonios se une. Que sucedan casi como una cuestión universal, vamos a decir, es decir, en cualquier territorio, en cualquier casi momento de la historia, esa lógica sobrevive, ¿verdad? Yo quisiera que en ese contexto hablaras un poquito más de estos personajes femeninos. ¿Cuál es su papel en todos estos acontecimientos que vienen a cambiar, a darle vuelta, pero por completo, a la lógica que se había ido desarrollando, sí, con vaivenes, con violencias, infinitas violencias a lo largo de la historia mesoamericana? Pero lo que pasó en este momento, 1519 en la llegada a Yucatán, 1521 la caída de México Tenochtitlan, 1524
surgimiento, digamos, del ejército aliado conquistador en Guatemala, da por completo un salto. Es como que somataran la mesa de la historia mesoamericana. Y en ese contexto crítico, ¿cuál es el papel que desarrollan personajes femeninos que textos, documentos como estos nos traen al presente? El papel de las mujeres nos enseñan también de que las mujeres son las encargadas de estar en el hogar, de cuidar a los hijos, de hacer la comida, pero para el siglo XVI estamos viendo que empezaron a tener otros roles. Para empezar, las mujeres empiezan a casar con hombres totalmente extranjeros. Una de las cosas que casi nadie habla también es que a estas mujeres, los españoles hábiles, vamos a decir, pero así... Con comillas, para los que no están viendo. Bueno, para los que no están viendo, sí hice unas grandes comillas, es verdad. ¿Qué pasa? Estos hombres, en los primeros viajes que hacen a Mesoamérica, no viene ninguna mujer en estas embarcaciones. Se adentran a los territorios mesoamericanos para lograr hacer alianzas, empiezan a haber alianzas matrimoniales. Entonces, los gobernantes mesoamericanos empiezan a dar pues una cantidad de mujeres para, ya sea para casarse con los españoles o para el servicio de los españoles. Y los españoles dicen, pues sí, muchas gracias, pero primero las vamos a bautizar. ¿Por qué? Porque ellos no pueden tener relaciones sexuales con mujeres no cristianas. Entonces empezamos a ver estos bautizos masivos de mujeres mesoamericanas. Pues en el contexto de aquella época, vamos a decir, no sé si estaba bien, en el contexto del siglo en el que estamos, por supuesto que no estaba bien, y eso es una violación. Es una violación, además, después de bautizar, de tener ese cinismo de bautizar a las mujeres. Y también podríamos hablar sobre qué es bautizar a alguien en 5 minutos. O sea, los colocaban en una línea, bautizaban, les echaban agua en la cabeza, los hacían repetir unas palabras que no podían decir porque todavía no sabían español, y de repente son cristianos. Y esos son los reportes que hacen los españoles a la corona. Tenemos ya tantos nuevos cristianos. También habría que cuestionarse si eso es cristianismo, porque sabemos que no lo es. Entonces, también es muy importante contextualizar todo lo que estaba sucediendo. Estas mujeres, algunas, pues las de la élite, que les toca casarse con estos extranjeros, son ellas las que aprenden el español. Eso también es otra cosa que hay que hablarla. Sabemos por los textos alfabéticos de los propios españoles que ellos no aprendieron ningún idioma indígena, esas primeras generaciones de invasores conquistadores. ¿Qué pasa con estas mujeres? Estas mujeres, lo que está sucediendo ahora, que es el caso particular que yo trabajo de las mujeres tlaxcaltecas, empiezan a moverse a todos los lugares por donde iba pasando la conquista, invasión. Entonces ellas, y también otra cosa que hay que recordar es que estos españoles ya se habían casado desde la península de Yucatán, empezaron seguramente felices de la vida a casarse con todas las mujeres que le daban. Que también eso es cristianismo, ¿va? Y luego empezaban a bajar a otras poblaciones y los gobernantes les daban otras mujeres para sellar la alianza y los españoles se volvían a casar, y de eso hay muy pocos reportes. Son muy esporádicos. Bernal Díaz del Castillo tiene ahí unos relatos que dice fulanito se casó con menganita, pero no le ponen mucha atención, porque, claro, ¿qué es lo que nos cuenta en sus cartas de relación a Hernán Cortés? La versión de Hernán Cortés que le conviene a Hernán Cortés. Lo que escribe Pedro de Alvarado es la versión de Pedro de Alvarado, lo que le conviene a él, y lo que escribe Bernal Díaz del Castillo es lo que le conviene a Bernal Díaz del Castillo, y así como esta es la versión de los tlaxcaltecas que le conviene a los tlaxcaltecas. Pero estas mujeres entonces empiezan a moverse por todo el territorio mesoamericano, empiezan a dejar familia, empiezan a tener hijos con estos españoles, y tenemos en el lienzo de Tlaxcala varias imágenes de mujeres sosteniendo escudos, sosteniendo espadas, dando indicaciones al ejército de los soldados españoles y tlaxcaltecas. Entonces, esos son algunos roles que no habíamos visto anteriormente. Y también
está esta cuestión de Malintzin, que nos han hablado del rol de las mujeres en el siglo XVI a través de Malintzin, hablándonos mal de Malintzin, diciendo que ella es traidora, diciendo que ella traicionó al pueblo mexicano, por ejemplo. Y de nuevo les recuerdo que México no existía y que Malintzin no tenía a quién traicionar, pero eso también es un error de la historiografía, definitivamente, al tratar a esta mujer como una traidora, y que todavía se utiliza en México el término malinchista, cuando preferís a alguien extranjero a alguien del propio país, pero tenemos que cuestionarnos el papel de todas esas mujeres que las obligaban también a casarse con esta gente, y que Malintzin, la verdad es que si yo hubiera sido Malintzin y me casan con este tipo, un tipo que además nunca había visto en la vida, pero además fueron los nahuas de México Tenochtitlan que me venden a esta comunidad en Yucatán, o sea, yo odiaría a México Tenochtitlan. Y si los españoles me dicen, yo quiero conquistar México Tenochtitlan, por supuesto que te voy a decir yo también, y yo te voy a ayudar. Entonces, ponernos también en los zapatos de todos estos personajes, adentrarnos en esa vida y no quedarnos con lo que nos enseñan en la escuela, nos ayudan a complejizar todo lo que estaba sucediendo en ese momento. Sí. Y otros roles también se pueden ver en estos otros libros. Este libro soy fan, lo he leído muchas veces, por favor se los recomiendo, que es de Laura Matthew, que es Memorias de Conquista de Conquistadores Indígenas a Mexicanos en la Guatemala Colonial. Y ella trabaja todas estas poblaciones que empiezan a liderar, a guiar a los extranjeros españoles, desde México hasta llegar a lo que ahora es Guatemala, y tiene muchísimos casos de mujeres de diferentes regiones. Empieza por las mujeres que venían de México y después las mujeres que se asientan en Guatemala, El Salvador, Honduras, y estos los tienen que leer juntos, por favor, el de Laura Matthews y el de Florín Hasselberg, que se llama Los Conquistadores Conquistados, que ella hace toda la investigación del lienzo de Coaquecholán. Y aquí en el lienzo de Coaquecholán vemos varias mujeres que están caminando, que traen sus piedras de moler en la cabeza, que están transitando por todo el territorio mesoamericano. Y es otro documento increíble. Y vemos mujeres de diferentes estratos sociales. Eso es bien interesante, ¿verdad? Cómo se combina también el análisis de clase. Es decir, no es lo mismo ser la hija del gran cacique de Tlaxcala que ser una persona común. Que ser Malintzin. Malintzin era la persona más común del mundo. Lo que tenía era que podía hablar muchísimos idiomas y eso le hizo saltar. Correcto. A la fama. Mira, y muchas veces el análisis que se hace desde acá, desde las sociedades que parió, digamos, este contacto, ¿verdad? Y toda esta violencia, somos producto de, tiende este análisis a reconocer la habilidad política de los españoles al darse cuenta de esas características, lo que hablábamos hace un rato, de las características de la dinámica interétnica de Mesoamérica para sacar un beneficio. Pero pocas veces se analiza también la habilidad política, la misma habilidad política, el mismo cálculo, la misma estrategia que tienen muchos de estos, de los dirigentes de un montón de pueblos, cuauquecholtecas, tlaxcaltecas, cachiqueles, un montón de pueblos que tratan la manera en el nuevo estado de cosas de establecer un lugar más favorable para ellos y para los suyos. Y claro, y luego se suceden las traiciones, se incumplen las promesas, y eso ya es otra cosa. Pero vamos a que hay toda una dinámica de buscar el máximo beneficio para mí y para los míos por parte de todos. Eso es algo, digamos, natural, ¿no? En una situación tan desconcertante como lo que deben haber atravesado todos, ahí sí que españoles, conquistadores, conquistados, en este momento de transición y de desajuste, ¿verdad? ¿Y puedo decir algo? Sí, por favor. Y que también es increíble, o sea, esta gente, ¿qué pasaba en época prehispánica? Cuando llegaban extranjeros
mesoamericanos a un pueblo, los mesoamericanos se iban, o sea, entablaban relaciones, hacían alianzas y se regresaban a su pueblo. Pero, ¿qué pasa con estos españoles? Nadie sabía que los españoles iban a quedar a vivir en este territorio. O sea, ¿qué pasa cuando no sabes qué iba a suceder en 2 años, 3 años, 4 años, 5 años? O sea, esto era algo nuevo, tanto para los extranjeros españoles como para los mesoamericanos. Claro, las mismas dinámicas de guerra son otras. Son otras, totalmente. Eso es increíble. En Mesoamérica había varias reglas y una de las reglas era que no se peleaba en las noches cuando habían guerras. Solo se peleaba en las mañanas. Y los españoles se dan cuenta de eso y empiezan a pelear en la noche. Y empiezan a traicionar a esas reglas de guerra. Y entonces, bueno, los indígenas también lo empiezan a hacer después. Porque, como les digo, todos estaban conectados, todos sabían qué estaban pasando. Pero entre más pueblos empiezan a aliarse con los extranjeros, pues estos pueblos mesoamericanos también quieren ser conquistadores. Y dicen, bueno, yo fui conquistado, sí, pero ahora yo quiero ser conquistador. Y entonces, también yo cuando me refiero a estos eventos del siglo XVI, no puedo referirme como conquista, y tampoco puedo referirme como invasión porque para mí son las dos cosas. Porque conforme iba avanzando hacia el sur del territorio mesoamericano, los que fueron conquistados quieren ser conquistadores. Claro. Y eso es algo que tenemos que cuestionarnos también en la actualidad. No, sin duda. Y toda esta dinámica, digamos, de cómo se van acumulando los grupos y van haciendo también su guerra de conquista, tiene su reflejo bien concreto en la disposición de ciertas ciudades, en los barrios que se abren para mexicanos en la antigua Guatemala, por ejemplo, y cómo también al día de hoy muchas de nuestras poblaciones de toda Mesoamérica se llaman como los conquistadores mesoamericanos las nombraban, y no como sus habitantes conquistados históricamente las nombraron. Pensar en Quetzaltenango, Xelajú, pensar en Chimaltenango, en Comalapa, qué sé yo, un montón de lugares. Yo creo que es casi es lo normal, digamos, ¿verdad? Y quisiera, Margarita, que podamos quizá hablar un poco más y que nos explicaras un poco, aprovechando la presencia del lienzo. La gran presencia. La gran presencia del lienzo. Que nos contés sobre él, en primer lugar, qué es lo que estamos viendo en él, qué es lo que podemos encontrar, y también su uso, ¿verdad? Digamos, no solo el sentido de su uso, sino la cuestión práctica de cómo se utilizaba el lienzo. Miren, este documento que tenemos aquí, que es un documento, y no le podemos decir documento solo a los que tienen letras alfabéticas, eso es un gran error. Nosotros vemos dibujos, pero eso no son solo dibujos, es un sistema de escritura, y así era el sistema de escritura en la época prehispánica. Lo que pasa con nosotros, que también desde el siglo XIX se nos enseñó que habían ciertas características para que un pueblo fuera civilizado, y una de esas características era que tuviera un sistema de escritura. Y este sistema de escritura de los nahuas tiene mucha influencia de las imágenes. Entonces, al tener mucha influencia de las imágenes, para nosotros todo lo que tenemos en esta pared son dibujos, pero no es así. Hay una gran diferencia entre la imagen y la escritura, que de eso yo creo que vamos a tener que hablar otro día, ¿va? Porque llevamos como 5 horas platicando. Sí. Pero, y eso es un tema muy atractivo, y la verdad es que a mí me gusta mucho dar talleres sobre la diferencia entre imagen y escritura, porque me encanta ver cómo le explota la cabeza a la gente cuando entiende y se da cuenta que es muy complejo el sistema de escritura mesoamericano. Pero el día de hoy quise colgar el lienzo porque esta es la manera en que los lienzos prehispánicos que fueron hechos en Mesoamérica por indígenas mesoamericanos de diferentes grupos étnicos enviaban a España sus versiones de las conquistas o de las invasiones.
Para recibir alguna prebenda a cambio. Para también. recibir prebenda a cambio, como lo hizo Hernán Cortés. Hernán Cortés no escribió sus cartas porque nos quería dejar 500 Testimonio. años después su testimonio de qué grandioso había sido todo. Por supuesto que no. Él las escribió para mandárselo a los reyes de España, para que le dijeran los reyes, por supuesto, usted es el dueño de este territorio porque usted lo conquistó. Ese era el objetivo. Y entonces los tlaxcaltecas hacen exactamente lo mismo. Escriben su versión de la conquista de los tlaxcaltecas, del territorio mexicano, que ahora conocemos mexicano, y del guatemalteco, y de parte del Salvador, y luego lo mandan en barco a los reyes. ¿Y cómo son recibidos todas estas versiones? Los tlaxcaltecas, a mí ese relato me encanta, porque los tlaxcaltecas hacen una versión de lienzo como la que tenemos aquí, la mandan en barco, pero la mandan con danzantes. Y estos danzantes iban con unos tocados de pluma inmensos y con sus mejores trajes. ¿Por qué? Porque al llegar al palacio, al castillo, lo tiraron en el piso y se pusieron a danzar alrededor del lienzo de Tlaxcala, porque todo es un rito. Entonces tenían que hacer la ceremonia, tenían que hacer el ritual antes de contarle a los reyes lo que había sucedido y su versión de cómo había sido conquistado el territorio, porque ellos también eran conquistadores y ellos también querían tener territorios conquistados y querían tener todos esos tributos de esos pueblos. Entonces, la manera en que lo tenemos ahorita colgado es como los reyes colgaban sus gobelinos, estos que a veces son alfombras también, Tapices. los tapices, exactamente. Y entonces, muy probablemente los reyes de Castilla tuvieron el lienzo de Tlaxcala colgado así, pero en el mundo indígena estos lienzos se ponían en el piso y se relataba la historia contada desde el suelo. Y este lienzo de Tlaxcala, nosotros lo que hemos propuesto con Federico Navarrete y con Antonio Jaramillo es que es un mapa geográfico. No, ustedes ven los cuadritos y cada cuadrito pues es una microhistoria, diríamos, que relata desde la llegada de estos extranjeros, cómo se hace esa alianza, cómo conocen a Malintzin, cómo los tlaxcaltecas se enteran de que van llegando por el territorio de Yucatán y de Veracruz, y cómo es la toma de Tenochtitlan. Y también está la parte de, que no sé cómo lo vamos a hacer después, pero ahí donde hay un cuadro, un rectángulo largo con agua. Esa es la que nosotros llamamos o la que se conoce más bien como la noche triste. Esa noche triste, y ahí vemos a los tlaxcaltecas muriendo en esa parte del lienzo. Con los españoles. ¿no? Con los españoles muriendo, exactamente. O sea, ellos relatan también todas las bajas que tuvieron de su ejército. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, que hace unos años se tuvo un movimiento en 1521, cuando estaban en México en las conmemoraciones de los 500 años, el gobierno de la Ciudad de México decidió cambiarle el nombre de este evento histórico de la Noche Triste a la Noche Victoriosa. ¿Por qué? Porque son los de Ciudad de México, antigua Tenochtitlan, los que vencen a los tlaxcaltecas y a los extranjeros españoles. Yo cuestiono mucho esto, porque no puedes hablar de una noche victoriosa para todo México, que es lo que se trataba de hacer, porque los tlaxcaltecas y los de Veracruz no son parte de esta noche victoriosa, son parte de la noche triste. Entonces, ahí también, ese momento, yo creo que esas son las cosas que no podemos tomar, o sea, esos cambios en los paradigmas no los podemos hacer así solamente, solo porque sí. Tiene que tener una discusión atrás, siempre hay dos versiones o más de todos los eventos. Pero bueno, entonces está todo este evento, luego regresan derrotados los tlaxcaltecas, que es más o menos esta parte de aquí, regresan derrotados a Tlaxcala y vuelven a ganar aliados, vuelven a convencer a otros aliados de otros grupos culturales y empieza entonces la conquista e invasión de todo el territorio mesoamericano. Y la parte de Guatemala se encuentra en las últimas dos líneas de lienzo, y la parte del Salvador también.
También otra cosa que es muy interesante con este lienzo es que se perdió el original, no tenemos el original. Nosotros en el proyecto imprimimos para tener una idea más o menos de cómo se vería esos lienzos prehispánicos, pero el lienzo no existe. Así que yo cada vez que hablo del lienzo de Tlaxcala espero que algún coleccionista oiga esto y diga, yo tengo el lienzo de Tlaxcala, de ahorita lo voy a regresar a un museo y que podamos conocer el lienzo real. Estas son copias que se hicieron en el siglo XIX. Pero tenemos muchos relatos de documentos que fueron pictografías, como lo que tenemos aquí colgado, como por ejemplo, cuando ustedes vengan a comprar el Popol Vuh, si no lo han leído, que para mí esta es mi versión favorita, la de Sam Colop, porque guarda mucha oralidad del documento original, y entonces para mí es muy fácil empezar a leer el Popol Vuh e imaginarme que están viendo un lienzo de estos, así como le relataron la historia a los reyes de Castilla. Igual, de la misma manera, yo leo esto y veo toda la oralidad y digo, están viendo un documento pictográfico, con escritura y con imagen. Sí. Miren, y una experiencia que yo creo que vale la pena tener es visitar la copia del lienzo de Quecholan, que está en el Museo Popol Vuh de la Universidad Francisco Marroquín. Justo ese mapa, digamos, esa copia conserva muy visiblemente la lógica de mapa, la secuencia, ¿verdad? Y creo que vale mucho la pena que si no lo conocen, lo vayan a visitar. Desgraciadamente el tiempo es inexorable, vaya si no, lo hemos sabido metiendo 10,000 años de historia en 10 horas de conversación. Pero por eso quisiera traer una frase de nuestro amado Arnoldo Gálvez Suárez, que dice, estos programas no sustituyen el hecho de que ustedes hundan sus narices, es preciosa la imagen, hundan sus narices en un libro, y en este caso en un montón de libros como los que Margarita ha traído a esta conversación. Gracias, Margarita, por todo tu conocimiento, por ponerlo al servicio de la comunidad y por cuestionar tantas ideas que hemos aprendido a absorber históricamente durante tanto tiempo sin mayor análisis, y siempre es un buen momento para empezar a cuestionar todo esto que creemos que sabemos. Así que va a tocar torcerte el brazo. El otro brazo. En tu próxima visita a esta patria. Y pues no sé si quieres cerrar con alguna frase que se quede en la memoria del pueblo. Pues solamente gracias de nuevo a Luis, gracias a Arnoldo, porque fue el otro que estuvo doblándome el brazo. Carmen también, gracias. La verdad es que todos estuvieron doblándome los brazos, los dos. Ha sido un gusto estar todo este tiempo aquí, compartiendo todo el conocimiento, porque hice como gira artística por Guate en este mes. Y solo, como dice Luis y como dice Arnoldo, tienen que venir. Y más allá de que seamos una librería y queramos que nos compren los libros, o sea, los pueden comprar en otra librería. Pero sí, estos libros que les hemos enseñado el día de hoy son libros con los que ustedes, después de oír este podcast y vernos, van a empezar a cuestionarse muchas de las cosas que se están haciendo, y lo mejor que está pasando en 2024 es de que hay muchas versiones de esta conmemoración de los 500 años, y tenemos que ser críticos y ver todas esas versiones, porque como empezamos diciendo, hay muchas versiones y hay muchas memorias y hay muchas identidades. Así es, pues muchísimas gracias a todas, a todos. Gracias, Josué, por la producción de este episodio, y los mantendremos en comunicación. Al final me trabo. Al final te trabas. Nos mantendremos en esta conversación que ha sido verdaderamente generosa, creo yo, y hay muchos temas, muchos invitados, muchas ideas más que compartir. Así que gracias por estar pendientes al pasado presente de Tangente. Muy buena tarde, día, noche.